Buenas. El tema que nos compete hablar hoy tiene relación con la geopolítica del mundo y vamos a enfatizarnos principalmente en dos regiones, que es la región de Europa y la región de Medio Oriente. Estas dos regiones están cultivando y están realizando unas relaciones bastante complicadas debido a los atentados que han surgido en países como Francia y como Bélgica. Entonces es necesario destacar ese mapa de relaciones, cómo se está reconfigurando. Vamos a hablar primeramente de una situación que se presenta en Irak, aparte de la guerra que se presenta por el Estado Islámico y que lo tiene a él como eje de conflicto central. Y vamos a hablar entonces de una lucha religiosa que tiene lugar en este país, en esta nación de Irak, que es propia del Medio Oriente, entre sunitas y chiitas, que son las dos facciones de la religión islámica. ¿Sí? Ese es como el primer punto que vamos a tocar. Y en ese sentido hay que destacar que el pasado lunes se llevaron a cabo ataques, cuatro ataques suicidas en Irak, lo que dejó un saldo de 17 muertos y 50 heridos por luchas entre los sunitas, que son la mayoría en ese país, contra rebeldes chiitas. Entonces es necesario destacar eso como concepto, como estructura y entender que el foco de conflicto no es solamente el Estado Islámico, sino que hay una confrontación entre facciones religiosas que es bastante complicada y pues como ya lo hemos eh, hecho notar, pues se presentó el pasado 4 de abril. Entonces, eso en el primer sentido. Entender que la guerra en Irak o los conflictos que se presentan en Irak son en la mayoría son hechos en su mayoría por el Estado Islámico, pero también hay otros focos de conflicto y otras razones en el conflicto. Y ahora vamos a hablar del tema de Europa y cómo está reconfigurando y revalorizando sus relaciones con el Medio Oriente. Después del atentado de Bélgica, eh, Europa ha decidido hacer un tratado con Turquía, un convenio con Turquía, para que no deje pasar a más inmigrantes. Es decir, los inmigrantes que salen de Siria, Irak, Afganistán y otros países del Medio Oriente solamente van a poder pasar hasta Turquía. O sea, de ahí para allá no van a poder pasar porque ese es el trato y el convenio que ha suscrito la Unión Europea con Turquía. Y para ser un poco más radicales, Europa está devolviendo a las personas que ya estaban en su territorio, que ya estaban en territorio europeo, como en Grecia, Macedonia, Hungría, Alemania, en fin, todas las personas que lograron pasar como inmigrantes y llegar a Europa y pues prácticamente al norte de Europa, a países como Francia, como Inglaterra y como Alemania, están siendo devueltos a sus territorios en Siria, Afganistán, Irak. Es decir, este último atentado que se presentó en Bélgica fue prácticamente un llamado de atención y fue la gota que rebasó el vaso para Europa y ya está eh, presentando unas estructuras y estableciendo una política migratoria mucho más fuerte. Entonces, las posiciones de Europa en este momento se están ciñendo bajo una política migratoria mucho más estricta, mucho más controlada, porque los ataques en Francia y en Bélgica han despertado el terror en el continente europeo y eso es lo que genera las nuevas relaciones y los nuevos contextos, los convenios con Turquía y las deportaciones a estas regiones de Siria, Afganistán, Irak y el norte de África. Todas estas personas están siendo devueltas, algunas personas están siendo devueltas porque la situación del terrorismo no se puede seguir presentando en Europa como tal y ellos no lo van a permitir. Entonces, entendiendo el foco de conflicto, las estructuras, los análisis de lo que vive el mundo, de lo que vive Irak como foco de conflicto y una guerra religiosa entre chiitas y sunitas y entendiendo también el foco de conflicto de,
de Europa y las nuevas relaciones que está tejiendo con Medio Oriente y con Turquía. Espero que les haya gustado mucho este video, que se suscriban al canal y lo añadan en sus favoritos y en la narración de todos estos contextos y de todos estos análisis que reconfiguran la relación entre Europa y Medio Oriente y determinan el curso de la geopolítica actual. En la narración, Rafael Rincón, y para ustedes, feliz semana.